nada, buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es José Luis Rivero, para los que no me conozcáis, soy guía y fotógrafo de naturaleza. Y bueno, hoy lo que pretendemos, lo que vamos a hacer es un poco repasar los conceptos básicos de la fotografía, englobándolo dentro de lo que es la fotografía de naturaleza. Esto abarca mucho, como veréis, lo que pasa es que nos vamos a ceñir hoy por el tiempo y por las horas, por lo que es el conocimiento, digamos, de lo básico, para aprender a hacer fotografía, que es la fotografía, cómo se consigue, y luego tocar en el tema de naturaleza lo que vamos a intentar hacer mañana, si nos dejan, porque sabéis que la naturaleza, pues todo es improvisado a veces, cuando se hace, como haremos mañana durante el recorrido, lo que llamo yo el salto, la fotografía del salto, que es algo improvisado, vamos andando con el vehículo, con nuestro equipo, o zonas que conocemos que se puede hacer este tipo de fotografía de fauna salvaje con naturaleza, ¿vale? Luego tendríamos lo que es el tema de paisaje, macrofotografía, otras técnicas y los hay, que eso, digamos, sería ya un curso un poquito más avanzado, ¿vale? Tocar todas esas temáticas, que nos ceñiremos a esos principios básicos de la fotografía y luego un poquito qué podremos hacer o qué podríamos hacer mañana. Durante la salida que haremos mañana, que será más divertido que hoy, porque en este caso algunos tendréis ciertos conocimientos, un poquito más, un poquito menos, pero bueno, siempre está bien repasar un poquito qué es lo que podemos hacer en la fotografía, ¿verdad? Y luego haremos un recorrido, pues, un poco buscando practicar este tipo de técnicas, ¿de acuerdo? Una pequeña presentación. Bueno, yo comienzo siempre los cursos, ¿verdad? Con una frase de Owen Cunningham que dice que cuál de mis fotos es mi fotografía preferida. Yo lo sé. Me gusta, ¿verdad? Y dice ella que una que voy a hacer mañana. Ya. Para mí creo que es una frase dentro de este tipo de técnicas de fotografía que nunca sabemos, si nos preguntan cuál es tu mejor foto o cuál es la mejor fotografía que has hecho, yo creo que ninguno sabemos cuál es la mejor. Y no sabemos la que podemos hacer mañana, todavía mejor que la otra. Lo que quiere decir en este caso es que siempre, con el tiempo, con la constancia, con el aprendizaje, siempre vamos a ir seguramente mejorando o encontrándonos situaciones que se pueden dar, ¿no?, en estos entornos que tenemos en nuestra salida fotográfica, en cualquiera de los ámbitos. Ahora nos ceñiremos a hablar de lo que es la naturaleza, luego ya habría otro momento.